Imaginen que la historia familiar de Jesucristo que conocemos desde la infancia, en realidad, no está completa. Reflexionemos sobre la posibilidad de que, detrás de las conocidas enseñanzas y los textos canónicos del Nuevo Testamento, se escondan palabras con tal poder que las instituciones religiosas temieron su influencia. ¿Y si existiera un evangelio deliberadamente excluido del canon eclesiástico? Un evangelio que revelara no solo la profundidad de la sabiduría de Jesús, sino también la potencia espiritual latente en sus palabras. Nos disponemos a explorar la última revelación, quizás la más profunda de todas, capaz de cambiar para siempre nuestra concepción de Jesús, de la Iglesia y de nuestro propio camino espiritual. Se trata de verdades silenciadas durante siglos, que ahora están a punto de ser devueltas a la luz, revelaciones que pueden transformar nuestra percepción de la realidad misma, y tras conocerlas, nuestra visión de las palabras de Jesús nunca volverá a ser la misma. Hablamos del Evangelio de Tomás, descubierto en 1945 en las arenas de Egipto, como parte de la colección de manuscritos de Nag Hammadi. Este antiguo texto se distingue de todos los evangelios incluidos en la Biblia, mientras que los evangelios canónicos se centran en narraciones, milagros y sufrimientos. El Evangelio de Tomás es un tesoro de dichos atribuidos a Jesús, desprovisto de una línea argumental y que ofrece una sabiduría mística pura. Fue rechazado, declarado herético y deliberadamente suprimido, ya que en sus versículos se ocultaba un secreto: el reino de Dios no es una promesa lejana, sino una realidad que vive dentro de cada ser humano. Durante siglos, a millones de personas se les inculcó que la salvación solo llega a través de rituales externos, intermediarios y la sumisión a la autoridad eclesiástica. Pero en este evangelio prohibido, Jesús se dirige directamente al buscador, afirmando: el reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Cuando os conozcáis a vosotros mismos, entonces seréis conocidos y comprenderéis que sois hijos del Padre vivo. No es de extrañar que un mensaje así pudiera amenazar los cimientos de una iglesia jerárquica. En los primeros siglos del cristianismo, existieron numerosas enseñanzas e interpretaciones rivales del mensaje de Jesús. Investigadores como Elaine Pagels, autora de Los Evangelios Gnósticos, han demostrado cómo estas voces alternativas fueron silenciadas en aras de establecer una doctrina única. El Evangelio de Tomás, con su énfasis en el despertar interno en lugar del control externo, representaba un peligro para la Iglesia en crecimiento. Para las autoridades eclesiásticas, no era solo una cuestión de teología, sino de poder. Si la gente realmente creía que el conocimiento divino estaba accesible dentro de ellos mismos, ¿por qué habrían de someterse a obispos, concilios y emperadores? Sin embargo, el Evangelio de Tomás no se perdió para siempre. Oculto durante casi 16 siglos, conservado por personas desconocidas que arriesgaron todo por su preservación, reapareció en nuestra era. Y hoy tenemos la oportunidad de escuchar sus palabras. No es solo una historia, es una sabiduría viva que clama a través del tiempo, invitándonos a recordar quiénes somos realmente. Permítanse detenerse un momento y reflexionar sobre el profundo significado de la afirmación de que el reino de Dios reside dentro de cada uno de nosotros. ¿Cómo se transformaría nuestra vida si comprendiéramos que la presencia divina no es algo remoto e inalcanzable, sino la esencia misma de nuestro ser? A medida que nos adentramos más en este tema, cabe destacar una característica importante. El Evangelio de Tomás no contiene narraciones de milagros, como caminar sobre el agua o alimentar a miles. En cambio,
señala un milagro más profundo y significativo, el milagro del despertar espiritual. Sus enseñanzas resuenan con tradiciones que se remontan a siglos antes del cristianismo y se hacen eco del principio hermético grabado en la tabla esmeralda: como es arriba, es abajo; como es adentro, es afuera. Esto no es una simple coincidencia. La sabiduría de Jesús, conservada en el Evangelio de Tomás, está conectada con una poderosa corriente mística que ha impregnado épocas, desde el antiguo Egipto hasta Grecia, desde las escuelas de misterios hasta los padres del desierto. Además, algunos estudiosos sugieren que los dichos contenidos en el Evangelio de Tomás podrían ser incluso más antiguos que los Evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, quizás remontándose a los primeros recuerdos de los seguidores de Jesús. Esto significa que tenemos la oportunidad de escuchar sus palabras en una forma lo más cercana posible a su pureza original, sin las distorsiones de interpretaciones teológicas posteriores. Imaginen la posibilidad de tocar la voz de Jesús tal como la escucharon por primera vez sus discípulos, antes de la formación de doctrinas, credos y concilios. En este contexto, el Evangelio de Tomás se presenta no solo como una fuente alternativa, sino como una ventana única que permite asomarse al corazón mismo de la enseñanza de Jesús. Sin embargo, lo más sorprendente es que este texto no llama a una fe pasiva, sino que impulsa al buscador a un conocimiento activo, a un contacto directo con lo divino. Jesús, presentado en estas palabras íntimas, no aparece como un Salvador distante que hace el trabajo por nosotros, sino como un guía que señala la chispa de luz divina oculta dentro de cada uno de nosotros. Para concluir esta sección, se propone reflexionar sobre la pregunta: ¿es posible que el mayor secreto que la Iglesia ha ocultado no se refiera tanto a la persona de Jesús como a la nuestra propia? ¿Es posible que sus palabras prohibidas estén destinadas a despertar nuestro verdadero propósito como hijos del Dios viviente? Les invito a conservar esta idea, ya que más adelante continuaremos profundizando en los dichos de Tomás y desvelando verdades capaces de sacudir los cimientos de nuestras concepciones sobre la salvación, el poder y la verdadera misión de Jesús. En la sección anterior, establecimos que el Evangelio de Tomás no se limita a recontar historias conocidas, sino que encierra un profundo llamado al despertar. Ahora, examinemos más detalladamente su mensaje, ya que en estas palabras prohibidas de Jesús se esconde una clave espiritual capaz de abrir las profundidades más recónditas de nuestra alma. Uno de los dichos más impactantes del Evangelio de Tomás dice: «Si producís lo que tenéis dentro, lo que tenéis os salvará. Si no, tenéis eso dentro de vosotros, lo que no tenéis dentro de vosotros os matará». Detengámonos un momento para asimilar estas palabras. No se trata de una salvación externa, ni de rituales, ceremonias o la pertenencia a una organización específica. Se trata de lo que está oculto en las profundidades de nuestro ser. Jesús afirma que la salvación no es algo que se otorga desde fuera, sino algo que se revela desde dentro. Esta es una visión radicalmente distinta de la espiritualidad, diferente de lo que se ha enseñado a la mayoría de las personas. La conciencia del potencial ilimitado, oculto en las profundidades del propio yo, representa una idea verdaderamente revolucionaria, capaz de transformar la cosmovisión humana. La tarea no consiste en implorar dones externos, sino en desvelar este tesoro interior. Esta idea resuena en diversas tradiciones espirituales del mundo. En la filosofía hindú, los Upanishads proclaman Tat Tvam Asi, tú eres eso, subrayando la unidad del yo individual con el absoluto. En el budismo,
Buda instaba a cada persona al despertar a través de la introspección personal. E incluso en las palabras de Jesús, que permanecieron mucho tiempo en la sombra, resuena la misma verdad inquebrantable. Surge la pregunta: ¿por qué esta idea representó una amenaza tan grande para la Iglesia primitiva? La respuesta radica en que el reconocimiento por parte de las personas del poder y la sabiduría divinos inherentes a ellas mismas habría llevado a la destrucción de las estructuras jerárquicas de control. Desaparecería la necesidad de complejas jerarquías eclesiásticas, de sacerdotes como mediadores entre el hombre y Dios, de una obediencia ciega a los dogmas. En cambio, cada buscador de la verdad se transformaría en un templo del Dios viviente. Precisamente por ello, el Evangelio de Tomás fue relegado al olvido. Sus palabras fueron ocultadas en cuevas del desierto, ya que empodera al ser humano con un acceso directo a lo divino. Consideremos otro dicho: partid un trozo de madera, y yo estoy allí. Levantad una piedra, y allí me encontraréis. Aquí Jesús señala lo sagrado, oculto en lo cotidiano. Lo divino no se limita a templos o esferas celestiales, sino que impregna todo lo existente, esperando ser reconocido. Esto no es solo una expresión poética, es una visión capaz de transformar la relación del ser humano con el mundo. Imagina que cada árbol, cada piedra, cada encuentro en la vida se convierte en una puerta hacia la presencia divina. ¿Cómo cambiaría la vida de una persona si realmente creyera en esto? Recuerda los momentos en que lo sagrado se manifestó en lo ordinario, la paz repentina en medio de la naturaleza, la sensación de unidad con todo lo vivo, el instante en que el tiempo parecía detenerse. Estas experiencias fugaces resuenan con la sabiduría de Tomás. Dios no está lejos, sino presente aquí y ahora, en la dimensión oculta de todo lo existente. Estudiosos como Marvin Meyer, quien dedicó años al estudio del Evangelio de Tomás, enfatizan que este texto invita a la experiencia, no solo a la fe. No exige una fe ciega en doctrinas, sino que llama al despertar de la percepción, y en esto reside su fuerza. Al despertar a esta verdad, el ser humano deja de ser prisionero del miedo y la culpa, y comienza a vivir como un hijo de la luz. Este mensaje, que nos llega desde la profundidad de los siglos, es relevante también hoy, en un mundo donde muchos se sienten desconectados, vacíos y en busca de sentido. Las palabras de Tomás resuenan como un susurro del pasado. El reino está dentro de vosotros. El ser humano no está separado de lo divino, no es impotente ni indigno. Está intrínsecamente conectado con la fuente de la vida. La tarea consiste en recordarlo. Pasemos a otro aspecto. El Evangelio de Tomás a menudo se denomina un texto gnóstico. Es importante entender qué significa el término gnosis. Gnosis es un conocimiento nacido de la experiencia directa, un conocimiento del corazón. Los gnósticos creían que cada alma lleva en sí una chispa de luz divina. En el Evangelio de Tomás, Jesús no aparece como una figura distante a la que adorar, sino como un guía, un maestro que señala la llama oculta dentro de cada persona. No se trata de rechazar a Jesús, sino de una comprensión más profunda de su enseñanza, que va más allá de dogmas y hechos históricos, penetrando en las profundidades del propio ser. En las profundidades de la búsqueda espiritual, surge una pregunta que requiere una atención especial. Si la piedra angular de la enseñanza de Jesús era el despertar a la esencia divina dentro de cada ser humano, ¿cuál era entonces su verdadera misión? ¿Se limitaba únicamente a un sacrificio redentor?
como ha sostenido la teología durante siglos, o su propósito era despertar a la humanidad, encender la chispa divina en cada corazón, para que las personas comprendieran su verdadera naturaleza como hijos del Altísimo? Reflexionar sobre esta cuestión puede cambiar radicalmente las ideas establecidas sobre el cristianismo. Sin embargo, detrás de los dogmas habituales se esconde algo más. Los investigadores señalan que en el Evangelio de Tomás se subraya repetidamente la importancia del autoconocimiento. En uno de sus dichos se lee: «Cuando os conozcáis a vosotros mismos, entonces seréis conocidos y comprenderéis que sois hijos del Padre vivo». Estas palabras resuenan con la sabiduría de la filosofía griega antigua, donde en las paredes del templo de Apolo, en Delfos, estaba grabado: «Conócete a ti mismo». En los textos herméticos del antiguo Egipto, a los buscadores de la verdad también se les prescribía volverse hacia su interior, porque el principio divino habita dentro. El Evangelio de Tomás une armoniosamente estas verdades eternas, tejiéndolas en la enseñanza de Jesús. Resulta evidente por qué la Iglesia no pudo permitir la difusión masiva de estas palabras. Habrían eliminado la necesidad de intermediarios entre el hombre y Dios, otorgando a cada uno acceso directo a lo divino. Por esta razón fueron suprimidas, pero no destruidas. Los manuscritos ocultos, enterrados en vasijas de barro, sobrevivieron siglos para ser redescubiertos en la época moderna. Hoy su voz resuena de nuevo, llamándonos en una era en la que la humanidad necesita desesperadamente un despertar espiritual. En este punto, es conveniente detenerse para profundizar aún más en la siguiente sección. Se desvelarán los dichos más misteriosos y significativos del Evangelio de Tomás, dichos que arrojan luz no solo sobre la persona de Jesús, sino también sobre la verdadera esencia de cada ser humano. Hasta este momento, hemos desvelado la sabiduría oculta del Evangelio de Tomás, palabras de Jesús que revelan la presencia divina interior, un mensaje de despertar que amenazaba los cimientos del poder organizado. Ahora, es necesario profundizar aún más, pues en este Evangelio se contienen dichos que apuntan a misterios tan profundos que desafían no solo las concepciones establecidas sobre la salvación, sino también la creencia en la naturaleza misma de la realidad. Uno de los dichos más enigmáticos y poderosos afirma: «El reino del Padre está extendido sobre la tierra y la gente no lo ve». Es digno de reflexión. Si el reino de Dios ya está presente aquí, extendiéndose ante nuestros ojos, ¿por qué la mayoría de las personas no lo perciben? La respuesta no reside en el mundo exterior, sino en el estado de conciencia. No es que la realidad esté ausente, sino que nuestra percepción está nublada. En esto reside la verdadera esencia del despertar espiritual, no en la espera de otro mundo, sino en la apertura de los ojos del alma a la dimensión oculta del presente. Es necesario reflexionar sobre la frecuencia con la que las personas viven en un mundo de distracciones, rutina y preocupaciones, permaneciendo ciegas al milagro que las rodea. ¿Cuántas veces buscan la felicidad en metas lejanas, descuidando la presencia divina que impregna cada aliento, cada latido del corazón, cada amanecer? El Evangelio de Tomás llama a una reevaluación radical, despertar a lo que ya existe. La verdad ya está aquí, nos rodea. La ciencia moderna parece hacerse eco de este antiguo misterio. El físico David Bohm discurrió sobre la existencia de un orden implicado, oculto tras la realidad visible, una profunda totalidad de la que surge todo lo existente. ¿Es posible que lo que la ciencia denomina orden implicado, Jesús lo llamara el reino de Dios? En otro enigmático dicho se afirma:
Cuando hagáis de los dos uno, y cuando hagáis el interior como el exterior, y el exterior como el interior, y el de arriba como el de abajo, entonces entraréis en el reino. Estas palabras resuenan con la sabiduría hermética, proclamando la unidad y la reconciliación de los opuestos. Trascender la dualidad, comprender que lo divino no está separado de la creación, que luz y sombra, interior y exterior, arriba y abajo, son solo manifestaciones de una única realidad. Esta enseñanza es a la vez mística y profundamente práctica. En la vida cotidiana, a menudo nos debatimos entre el miedo y el amor, el deseo y el deber, nosotros mismos y los demás. Pero cuando empezamos a ver a través de estas divisiones, cuando comprendemos la unidad oculta tras la diversidad, una puerta se abre ante nosotros. Esta puerta conduce al reino, no a un lejano más allá, sino a un estado de conciencia despierto, accesible aquí y ahora. Recordemos cómo esta idea se refleja en diversas tradiciones espirituales. En el taoísmo, el Tao se describe como la unidad del yin y el yang, como una danza de opuestos que en realidad son uno. En el hinduismo, la visión no dual del Advaita afirma que el Atman, el yo individual, es inseparable del Brahman, el absoluto. En el hermetismo, el principio, como es arriba, es abajo, proclama la misma verdad. Y ahora, el Evangelio de Tomás, oculto durante siglos, nos trae esta verdad de boca del propio Jesús. ¿Por qué es esto tan importante? Porque el despertar a la unidad libera del miedo, los conflictos y las ilusiones. Imaginen un mundo donde cada encuentro, cada prueba, cada alegría y cada pena se perciben como parte de un todo divino unificado. ¿Cómo cambiaría su actitud ante las dificultades si supieran que son solo manifestaciones de una armonía mayor? ¿Qué significa para ustedes hacer de los dos uno? Pasemos a la idea quizás más asombrosa del Evangelio de Tomás, la de que cada ser humano lleva en sí una chispa divina, esperando ser descubierta. En uno de los dichos, Jesús dice: «Hay luz dentro de un hombre de luz, y él ilumina el mundo entero. Si no brilla, es oscuridad». Aquí la salvación se presenta no como algo externo, sino como el despertar de la luz interior. La cuestión no es si la luz existe, sino si le permitimos brillar. Esta visión desafía el dogma tradicional, desplazando el énfasis de la dependencia a la potenciación, de la espera de la gracia a la conciencia, de que la gracia ya está dentro de nosotros. Precisamente esta idea hizo que tales enseñanzas fueran peligrosas para las instituciones que buscaban el control. Porque si las personas reconocieran la chispa divina dentro de sí mismas, se liberarían del miedo, la culpa y la manipulación, y comenzarían a vivir como almas libres, como hijos del Padre viviente. Pensemos en la impresión que estas palabras causaron en los primeros seguidores de Jesús. La conciencia de que el reino de Dios reside en el interior, de que en cada ser humano arde un fuego divino, de que la unidad es el camino para comprender la verdad, debió de ser una verdadera revolución en la conciencia. No es de extrañar que muchas personas lo vieran no solo como un hacedor de milagros o un profeta, sino como alguien que desvela la sabiduría secreta que subyace a todo lo existente. Sin embargo, con el tiempo, esta idea quedó sepultada bajo una gruesa capa de construcciones teológicas y establecimientos de poder. Los concilios eclesiásticos libraron interminables disputas. Las doctrinas se impusieron por la fuerza, se adoptaron credos, y la voz mística de Jesús, que resuena en el Evangelio de Tomás, fue silenciada.
Pero las palabras no desaparecieron sin dejar rastro. Esperaron su momento, escondidas en vasijas de barro, sepultadas bajo las arenas, para ser redescubiertas cuando la humanidad estuviera lista para percibirlas. Esto nos lleva a una pregunta que merece una seria reflexión. ¿Es posible que nuestra época, con su profunda crisis de sentido y desunión, sea precisamente el momento en que estas palabras están destinadas a resonar de nuevo? Podría ser que el redescubrimiento del Evangelio de Tomás no haya ocurrido por casualidad, sino porque la humanidad se encuentra en un umbral donde el despertar se convierte no solo en una elección, sino en una necesidad vital. A medida que nos acercamos a la parte final de esta investigación, es importante recordar: la verdad más importante aún está por venir. En las últimas revelaciones del Evangelio de Tomás se presentará una imagen de Jesús diferente a cualquiera de las que hayamos encontrado antes. Una imagen que revelará no solo su verdadera esencia, sino también en quién estamos destinados a convertirnos cada uno de nosotros. Con un esfuerzo conjunto, hemos recorrido el camino de las palabras ocultas de Jesús a través de un evangelio que fue rechazado y olvidado por la Iglesia, a través de enseñanzas que llaman al despertar, a la unidad y a la luz interior. Ahora nos acercamos a la esencia misma del misterio, a la última y más poderosa revelación del Evangelio de Tomás, que no solo describe a Jesús, sino que desvela el destino de cada alma humana. Uno de los dichos finales de este Evangelio suena verdaderamente asombroso: quien beba de mi boca se hará como yo, y yo me haré él, y lo oculto se le revelará. Detengámonos un instante y permitamos que estas palabras penetren en nuestra conciencia. No se trata de adorar a Jesús a distancia, sino de unirse a Él, de alcanzar su nivel, de participar de su conciencia divina. Beber de su boca significa aceptar su palabra viva, no como una doctrina externa, sino como una fuerza transformadora que despierta la propia naturaleza divina. Piensen en lo que esto implica. El objetivo del desarrollo espiritual en este contexto no es la sumisión, sino la transformación, no la fe ciega, sino el devenir. Jesús no se eleva por encima de la humanidad, nos invita a seguir el mismo camino, a despertar la misma luz, a comprender la misma unidad con la fuente. Por eso estas palabras se consideraban peligrosas. Borran las fronteras entre el maestro y el discípulo, entre el Salvador y el salvado, entre lo divino y lo humano. Muestran que el verdadero poder de las palabras de Jesús no reside en hacernos seguidores, sino en hacernos semejantes a Él. Esta revelación se refleja en otra profunda afirmación: cuando hagáis de los dos uno, seréis verdaderos seres humanos, y cuando digáis a la montaña, apártate, se moverá. Aquí Jesús no habla de milagros demostrados en público, sino de una transformación interna de la conciencia. Convertirse en un verdadero ser humano significa reconocer el propio potencial, tanto humano como divino. En este estado de despertar, incluso lo que parece imposible se convierte en realidad. Las montañas de miedo, duda y limitaciones que pesan sobre el alma pueden ser superadas. ¿Qué diferente es esto de lo que se enseñó a los creyentes durante siglos? Se les ha inculcado a muchos que son débiles, pecadores, indignos y que necesitan la mediación de sacerdotes y ritos. Sin embargo, en estas antiguas palabras, Jesús transmite una idea diferente. Dentro de cada persona ya existe el poder para despertar, conectarse con lo divino y emitir una luz, similar a la que emanaba de Él.
Esta es una verdadera revolución, una amenaza para las instituciones de control y una liberación del espíritu humano. Vale la pena reflexionar sobre cómo esto resuena con las enseñanzas de grandes líderes espirituales de todos los tiempos. Maestro Eckhart, el místico cristiano medieval, dijo: "El ojo con el que veo a Dios es el mismo ojo con el que Dios me ve a mí". En esto reside la misma verdad, la unidad de lo humano y lo divino, la desaparición de las fronteras. En la Bhagavad Gita hindú, Krishna revela a Arjuna: "Yo no nace ni muere, es eterno e inmutable". Aquí resuena de nuevo la misma idea. En la tradición hermética, el ser humano es llamado el gran milagro, ya que dentro de él están contenidos tanto el cielo como la tierra. A través de culturas y épocas se rastrea la misma sabiduría, y aquí, en las palabras prohibidas de Jesús, esta adquiere nueva vida. Pero surge la pregunta principal: ¿qué hacer con este conocimiento? Estas palabras no están destinadas a ser admiradas desde la distancia, sino a despertar el potencial interno. Si el reino está realmente dentro, si la luz divina ya brilla en lo profundo del alma, si las palabras de Jesús están destinadas a hacerte semejante a Él, entonces la vida no puede seguir siendo la misma. La cuestión no es la veracidad del Evangelio, sino la disposición a vivir de acuerdo con él. Imagina cómo cambiaría la vida si cada día vivieras con la conciencia de que eres un hijo del Dios viviente. ¿Cómo se transformarían las elecciones, las relaciones, los miedos y los sueños si creyeras de verdad que lo divino reside en tu interior? Imagina un mundo en el que la humanidad despierte a esta verdad, donde las guerras, las divisiones y el odio desaparezcan porque vemos la misma luz brillando en cada uno de nosotros. Precisamente esta visión es la que revela el Evangelio de Tomás. Tras siglos de silencio, las palabras encontradas en el desierto vuelven a sonar. Susurran a través del tiempo: el reino está dentro, la luz ya está aquí. No estás solo, no eres impotente, estás llamado al despertar. Ahora, la pregunta para ti: ¿qué despiertan estas palabras ocultas de Jesús en tu alma? ¿Te inspiran? ¿Te desafían? ¿Encienden una chispa de reconocimiento, como si siempre las hubieras sabido en lo más profundo de tu ser? ¿O quizás está oculta en las profundidades de nuestro ser? Creemos un espacio para el intercambio abierto de ideas y la transformación espiritual, donde mentes inquisitivas de todos los rincones del planeta puedan buscar juntas esa sabiduría profunda que, a pesar de los errores, nunca desapareció. Cabe recordar, a pesar de que la Iglesia prohibió en su momento este Evangelio, ninguna fuerza terrenal es capaz de silenciar la voz de la verdad para siempre. La verdad siempre se abrirá camino, pues su morada no está en polvorientos volúmenes o en instituciones rígidas, sino en el corazón mismo del alma humana. Y hoy ha vuelto a resonar para ti. El autor expresa su sincero agradecimiento a quienes han llegado hasta estas líneas finales. Estas palabras no son solo el fruto de sus reflexiones, son parte de la herencia universal de sabiduría, capaz de transformar destinos y, quizás, incluso cambiar el curso de la historia. La verdadera fuerza de las palabras de Jesús no reside en la adhesión ciega a los dogmas, sino en el despertar de la conciencia. Y ese despertar comienza aquí y ahora, en cada uno de nosotros.